Bueno, vamos a comenzar con práctica de patología pleural. Bueno, van a hacer clic ahora y analizan y describen esta placa. Bueno, lo que yo pedí es que pausaran el vídeo, dije clic. Si no lo han pausado, lo pueden pausar ahora. Y si ya la describieron, vamos a explicarla. Esto es una placa lateral de tórax donde está opacificado el seno costofrénico posterior, que se lo considera la porción más declive del tórax. En un paciente en posición de pie, la opacificación del seno costofrénico posterior y a expensas de un pelamiento o opacidad homogénea sin broncograma ni alveolograma y con un menisco cóncavo hacia arriba, con forma meniscoide hacia arriba, es típica del líquido pleural libre. Entonces el diagnóstico es derrame pleural libre. Bueno, pausen el video y describan la placa ahora. Bien, bueno, esto es una opacificación en una proyección de frente del seno costofrénico lateral. También cabe la explicación que la opacidad es homogénea, no tiene broncograma, no tiene alveolograma, tiene bordes muy netos, pero de características de concavidad hacia arriba. Esa concavidad superior era por la capilaridad pleural que tiende a subir hacia los costados y daba la forma meniscoide típica de los derrames pleurales libres, y en la proyección de frente la parte más declive es el seno costofrénico lateral, derrame pleural libre. Bueno, pausen el video ahora y describan la placa. Bien, también es una proyección lateral, pero la opacidad es mucho más grande de la que vimos recién. No solo oblitera el seno costofrénico posterior, sino gran parte del hemitórax. La forma cóncava hacia arriba dice que el líquido está libre. También que no hay aire, porque cuando hay aire en la pleura, el líquido es recto. Entonces yo tengo una opacidad homogénea, sin broncograma ni alveolograma, que oblitera el seno costofrénico posterior. Todo esto me dice que es líquido que sigue las proyecciones de declive y que tiene la forma cóncava, o sea, es líquido cóncava hacia arriba, es líquido libre y no encapsulado. Fíjense que hace silueta con diafragma, o sea, yo no puedo ver dónde está el diafragma. Por eso cuando este líquido es mínimo y mantiene la forma del diafragma, podría ser un derrame subpulmonar, que mantiene la forma del diafragma porque tiene el pulmón arriba, no está encapsulado, pero no lo deja hacer la forma cóncava, que lo hablamos claramente cuando hablamos de los signos radiológicos de ayuda en tórax, la pseudoelevación del diafragma por derrame subpulmonar. Bueno, acá tienen un signo de silueta con diafragma, bien, porque la opacidad del derrame no me deja identificar el diafragma. Si fuera un diafragma elevado, se mantendría la convexidad. Por ejemplo, un tumor de hígado grande mantendría la convexidad hacia arriba. O sea que es importante ver esta línea cóncava para determinar que es líquido libre. Y si fuera un diafragma elevado, no velaría el seno costofrénico posterior. Mantendría la columna, y el diafragma, por más que se eleve, este espacio estaría libre. Formaría, en vez de acá, está obliterado. Eso significa que es líquido. Bueno, pausen el video y describan la placa. Bien, esto es típicamente una placa tomada con el paciente acostado con rayo horizontal. Al estar el paciente acostado, el líquido se va hacia el hemitórax derecho, la parte superior, porque el paciente está en decúbito lateral, estaría mirando al corazón, y la concavidad, en vez de dibujarla hacia arriba, la dibuja mirando al corazón. Esa concavidad sigue teniendo el mismo valor de decir el líquido puro, si no sería recto, y el líquido libre.
vela el seno costofrénico, típico de los derrames pleurales, acá no hay posibilidad de modificación de diafragma, y es homogéneo, un velamiento homogéneo típico del líquido. Cuando es condensación del parénquima vamos a tener broncograma y alveolograma, excepto en la atelectasia, que puede haber ausencia de broncograma o alveolograma, pero en vez de haber expansión hay retracción del tórax. Esto es un derrame pleural libre. Bien, pausen el video y describan la placa ahora. Bueno, acá también hay una opacidad homogénea, pero es casi un hemitórax opaco expansivo. Quedó esta partecita. Nosotros le llamamos, cuando describimos la clase de pleura, un derrame pseudomasa, porque pierde un poco la forma de concavidad, porque es tan grande el derrame, está lo que se llama derrame o líquido a tensión, que hace como un efecto de masa, y es muy parecido en la clase de hemitórax opaco, donde todo estaba opacificado y se desplazaba hacia el lado contralateral. Siempre que vean una densidad homogénea que vela el seno costofrénico, tiene que pensar el líquido, porque incluso una opacidad intrapulmonar, una masa, no va a velar el seno costofrénico, excepto que esté asociada a derrame pleural. Bueno, ustedes me dirán, ¿qué pasa si yo digo que esto es una masa pulmonar asociada a derrame pleural? Está bien. Y si digo que es un derrame pleural a tensión expansivo que desplaza toda la silueta cardiovascular al lado contralateral, también está bien. Pero justamente, ¿qué explicamos en la clase de derrame pleural? Que la radiografía no me deja ver lo que hay debajo de la pleura. Entonces yo puedo decir que hay una opacificación, derrame pleural, atención, derrame pleural seguro porque está velado el seno costofrénico, atención voluminoso porque desplaza la silueta cardíaca, pero yo no sé si hay una masa debajo o que el borde superior, en vez de ser cóncavo, es convexo porque hay una masa asociada al derrame pleural. Una de las causas de derrame pleural hemorrágico era el tumor de pulmón. Entonces, ¿qué era el algoritmo a seguir? Era decir, bueno, la placa no me deja ver lo que hay debajo del derrame, entonces tengo que hacer una tomografía computada. O sea que los dos razonamientos, todo este razonamiento, el que escribió Massa, pero el que escribió Massa con derrame pleural. Si dijo es una masa pulmonar y no habló de derrame pleural, hubo un error, porque las masas no velan el seno costofrénico. Son intrapulmonar y no velan el seno costofrénico. Entonces, el que dijo masa con derrame está bien, el que dijo derrame está bien, atención y demás. Y el que dijo en ambos lados tiene que decir, en la descripción, sugiere una tomografía computada. Bien. Bueno, describan, hagan clic y pausen el video para describir ahora. Bueno, esto es un derrame encapsulado, pero en realidad podría ser una masa extrapulmonar. Fíjense que el ángulo entre la pared torácica y la masa es un ángulo abierto. Ahora, ¿qué me dice que puede ser un derrame y no una masa? Que se extiende laminarmente hacia arriba. No es que venga el borde de la masa, venga el borde hasta la costilla y ahí haga el ángulo abierto. Venga el borde de la masa, llega cerca de la costilla y hace el ángulo abierto. Eso es masa. Acá llega el borde de la masa, nunca llega al borde costal, nunca llega directamente, densifica, opacifica, hace como una extensión hacia arriba, como si fuera un verdadero menisco hacia arriba, y eso me dice que es raro que sea una masa, sino más probable que sea líquido. Pero si alguien dice que esto puede ser una masa extrapulmonar porque veo el ángulo abierto, o un derrame encapsulado que se comporta también como una masa y yo por radiología no puedo saber si es sólido o líquido, los dos diagnósticos son correctos. El que me describe acá una masa extrapulmonar, me describe el ángulo obtuso y que pide una tomografía computada y le resultó ser un derrame encapsulado pseudomasa, está bien, porque explicó, defendió que el ángulo estaba abierto, que podía ser una masa de pared torácica con el ángulo abierto y
pide la tomografía computada. Bien, y el que dijo derrame encapsulado porque veo que hay un ángulo abierto y se proyecta hacia adentro, pero veo como un pelamiento, como que sigue, se extiende hacia arriba, porque al estar encapsulado está bloqueado y no puede ir hacia abajo. Entonces el líquido se extendió y es raro que una masa se extienda y se propague lateralmente como está haciendo esta forma meniscoide de la opacificación, y me dijo derrame encapsulado. También está bien. Y el que me dijo las dos opciones también está bien. Pero siempre no asegurando, diciendo la palabra compatible con y diciendo en la descripción es necesaria la tomografía computada. Pero explicando por qué. Porque puede ser una masa, porque puede ser un derrame encapsulado y yo necesito la tomografía, no por cualquier cosa. Bueno, pausen el video ahora. Bueno, esto es típicamente un derrame cisural. ¿Se acuerdan? Forma biconvexa lenticular y en topografía de una cisura, en este caso, por la proyección de frente y de perfil, la cisura menor. Se comporta como un encapsulado, pero en realidad está encapsulado por límites naturales. El límite natural es la cisura, entonces siempre va a correlacionarse con una cisura, en este caso la cisura menor, y abomba la cisura y de una forma de tipo lenticular, o sea, biconvexa. Bueno, pausen el video y describan la placa ahora. Bien, esto es un derrame que lo especificamos como laminar, que era muy común en las insuficiencias cardíacas y en las linfagitis carcinomatosas. Recuerden que yo digo que es un derrame porque veo una opacificación homogénea, sin broncograma ni alveolograma. No tiene aspecto triangular con verticiliar como para pensar en una atelectasia segmentaria ni subsegmentaria, porque todas las atelectasias de alguna forma siguen el eje pulmonar y las que son laminares generalmente son transversales, mientras que esto, que es longitudinal, es un derrame laminar. Si esta opacidad la pongo transversal, yo diría atelectasia subsegmentaria y atelectasia laminar, que son más comunes por la alteración de la sustancia surfactante en etapas precoces del embolismo pulmonar y en las enfermedades inmunológicas que no producen sustancia surfactante. Si yo lo veo como laminar vertical, es un derrame laminar. Es un encapsulado porque deja libre el seno costofrénico, es una pequeña lámina que habla de cronicidad evolutiva y de poco derrame. Poco derrame que se quiso acumular en el seno costofrénico, pero se terminó encapsulando cada vez que nos acostábamos a dormir, se terminó encapsulando en el costado. Entonces habla de poco y cronicidad. Una de las causas es la cardiopatía que se va instalando lentamente, y otra causa son los cánceres que evolucionan lentamente. Por eso que es muy patrimonio estos derrames crónicos encapsulados, pequeños, laminares, verticales, de la linfangitis carcinomatosa o de las insuficiencias cardíacas. Bueno, pausen el video y describan la placa ahora. Bien, bueno, también un velamiento que opacifica el seno costofrénico, es líquido, lo único que varía es que es el borde recto y no cóncavo. Esto es porque hay aire en pleura más líquido, es el hidroneumotórax, común cuando hay una comunicación aérea y además una acumulación de líquido y la pleura se llena de aire y líquido, hidroneumo. Esto es común en los accidentes, en los traumas, donde hay perforación del pulmón por una costilla fracturada, es común el hidroneumotórax. Bueno, describan esta tomografía, clic ahora. Bien, bueno, esto es un derrame pleural masivo, lo vimos con el pulmón comprimido, en hemitórax opaco expansivo, donde toda la silueta cardiovascular se desplaza hacia el lado opuesto,
y termina dando en la radiografía un hemitórax opaco, expansivo porque es el pulmón comprimido, una atelectasia compresiva, pero con un gran derrame pleural que aumenta el volumen del hemitórax y desplaza todas las estructuras hacia el lado contralateral. Derrame pleural masivo, el diagnóstico de esta tomografía computada. Bueno, pausen el video y describan la placa. Bueno, esto es un derrame pleural asociado a una condensación que podría ser una atelectasia compresiva o una neumonía, y la neumonía explicarme la acumulación de líquido pleural, que sería un derrame paraneumónico, y lo que me dice que es una condensación alveolar, un patrón alveolar, es la presencia de imágenes líquidas en el alveolo de diferente densidad al resto, que está en parte comprimido por el derrame y en parte condensado, pero esto sería una forma de decir que hay alveolograma, no aire, pero sí líquido, y me inclino a una neumonía. Pero si alguien me dice que es un derrame encapsulado con una atelectasia compresiva, está bien. Si alguien me dice que es una condensación neumónica porque hay líquido adentro del alveolo, que no debería haber el líquido alveolar cuando es solo una atelectasia y lo que falta es aire pero no se le suma líquido, y me dice que es una neumonía, y con un derrame paraneumónico también está bien, los dos diagnósticos también. Bueno, el correcto sería que hay líquido en el alveolo, que no es común, no es lógico en una atelectasia pura. Puede ser mixto, en parte atelectasia y en parte neumonía, y el derrame paraneumónico. Si ustedes le hacen una radiografía a esto, van a ver toda una opacidad, y es difícil, al no haber aire en el alveolo ni broncograma, una opacidad homogénea extrapulmonar. Fíjense que a ustedes le va a dar como un borde obtuso, un borde abierto. Repasen la clase de masa pulmonar versus extrapulmonar. Y en la radiografía esto les puede dibujar una masa extrapulmonar. Y está correcto. Está correcto, lo que pasa es que hay que pedir la tomografía computada y van a ver lo que se llama imagen compuesta. ¿Qué significa imagen compuesta? Que lo que yo veía como una sola imagen en la radiología convencional, que era una opacidad que parecía adyacente a las costillas, adyacente a las costillas posteriores, adyacente a las costillas laterales, y que el ángulo entre la opacidad y la costilla era obtuso, abierto, y me parece una masa de pared o pleural no intrapulmonar, está bien, porque cuando yo le hago la tomografía veo que el 80%, no, 90% de la opacidad es líquido pleural, y el líquido pleural es extrapulmonar, no es pulmonar, y está como encapsulado. Entonces me puede dar como una masa líquida pleural, como el derrame pleural encapsulado que vimos recién, que es como una masa extrapulmonar. Y es imposible, por el signo de silueta, diferenciar la densidad para el ojo humano entre lo que es parénquima pulmonar y lo que es líquido. Entonces el diagnóstico de una masa extrapulmonar radiológica estuvo correcto si lo hicieron así y razonaron que el ángulo era abierto. Pero si lo hacen con 10 felicitados, podemos decir que una masa extrapulmonar es pleural, y entre las pleurales puede ser un derrame líquido encapsulado que de una forma de pseudomasa, porque es líquido encapsulado de la pleura, y lo de origen pleural es extrapulmonar. Y bueno, yo no puedo saber si es líquido sólido. Ahora, acá cuando yo pido la tomografía tienen que diferenciar densidad líquida, parénquima consolidado, densidad líquida, parénquima comprimido, densidad líquida, parénquima comprimido, pero con líquido exudativo intraalveolar, no bronquial. Entonces puedo pensar que es atelectasia compresiva, neumonía, lo que le llamamos neumonía con reducción de volumen, en este caso por atelectasia compresiva, o pueden, y el derrame que está como comportándose como una masa extrapulmonar. Pero la
tomografía me permite medir densidad acá, dar contraste, ver si realza, al no realzar el líquido. El parénquima puede tener un cierto realce porque tiene irrigación sanguínea y diferencio parénquima de líquido pleural. El parénquima no es expansivo, no es nodular, es una banda, puede ser atelectásico, compresivo o condensación neumónica. Vemos ahora la asociación inteligente con la clínica, fiebre, no fiebre, y llegamos a un diagnóstico definitivo. Bueno, pausen el video, hagan clic ahora. Bueno, ya describieron, acá están viendo el signo casi patognomónico que se llama de la línea pleural visceral, que les dice que separa esta línea pleural visceral de aire con trama vascular a de aire sin trama vascular. El aire sin trama vascular es aire en pleura, el aire con trama vascular es aire en pulmón. Esto es pulmón y esto es pleura. El pulmón está parcialmente densificado y hay la línea pleural visible porque genera dos densidades distintas. El pulmón una densidad radiológica mayor, el aire en pleura sin trama, sin tejido, una densidad menor y permite ver la línea pleural visceral. La línea pleural visceral entonces dice, esto es pulmón, esto es aire sin pulmón, esto es aire en pulmón, esto es aire en pleura. El diagnóstico neumotórax. Bien, pausen el video y describan la tomografía ahora. Bien, igual, el parénquima pulmonar, un poco densificado, un poco comprimido, fíjense el normal, y el aire en pleura. También hay aire en tejido celular subcutáneo, se llama enfisema subcutáneo, y esto es común en los traumas abiertos, que heridas con arma blanca, que entra aire en el espacio subcutáneo, en el espacio pleural, y el pulmón parcialmente colapsado y la línea de la pleura visceral. Bueno, pausen el video y describan la placa tomográfica ahora. Bueno, acá también, clarito, ven que cómo se diferencia el aire pulmonar del aire extrapulmonar o pleural. El aire pleural es sin trama, el aire pulmonar es con trama. Este aire es puro aire sin tejido, muy negro. Este aire es aire con tejido, con vasos sanguíneos, incluso un poco comprimido, más denso. Entonces, esto tiene una densidad radiológica mayor y es el pulmón. Y esto tiene una densidad radiológica menor y es aire en la pleura. Y entre los dos yo tengo una interfase que es la línea de pleura visceral. Al ser dos densidades distintas, la interfase se nota como línea neta que separa una densidad pulmonar de otra densidad neumotórax. Lo mismo pasaba acá. Y eso explica esto. Una densidad, otra densidad, y entre las dos la interfase de la línea de la pleura visceral como signo típico de que estamos hablando de dos densidades distintas, aire sin parénquima, aire con parénquima, diagnóstico neumotórax. Bueno, clic y describan la placa ahora. Bien, lo mismo, la línea de pleura visceral, la densificación, o sea, esto es aire con pulmón que en cierta forma sufre una atelectasia compresiva y esto es lo mismo que cuando hay derrame pleural a tensión. Esto es un neumotórax, también está el neumotórax a tensión, como este caso, que es un neumotórax grande a tensión. Fíjense que incluso marca como que el mediastino se tiende, junto con la silueta cardíaca, a desplazar hacia la derecha. Fíjense que lejos está el borde del corazón con la parrilla costal. Fíjense cómo el botón aórtico prácticamente coincide con la columna vertebral. Y fíjense cómo el mediastino y la silueta cardíaca han invadido el lado derecho. Esto es un neumotórax a tensión. Lo mismo que pasa con el derrame a tensión. Hay mucho aire en la pleura y está empujando a todo
hacia el lado contralateral. Me interesa que hagan el diagnóstico de neumotórax, aire sin trama, aire con trama, línea de pleura visceral, pulmón con una densificación porque está sufriendo una compresión por el aire y el diagnóstico es neumotórax. Y si alguien además me explica los signos de desplazamiento que me indican lo mismo que el derrame expansivo, que hay mucha presión en vez de líquido de aire y se llama neumotórax, atención, esto explicaría, da lugar a un diagnóstico más preciso. Entonces, cuando hay heridas de arma blanca que generan un mecanismo valvular entre el exterior y la pleura, que entra el aire y no sale, entonces se va acumulando aire y se va produciendo el desplazamiento. Bueno, por favor, pausen el video ahora. Bien, lo mismo. La única diferencia que el pulmón no se colapsó al todo, es un neumotórax a tensión, es muy grande el aire, pero hay adherencias pleurodiafragmáticas por algún proceso viejo, que es como que traccionó y parte del pulmón quedó no colapsado. Si esto no existiera, las adherencias pleurodiafragmáticas, el pulmón estaría colapsado totalmente y hubiese empujado a la silueta cardiovascular al otro lado y sería un neumotórax a tensión. Un poco acá le puso freno al neumotórax las adherencias pleurodiafragmáticas que impidieron que el pulmón se colapsara totalmente. Estas adherencias pleuropulmonares son cuando han tenido procesos inflamatorios repetitivos crónicos a nivel pleuropulmonar, con derrames pleurales, neumonía en paciente asmático, con tabaquismo, con factores predisponentes y terminan haciendo estas cicatrices entre la pleura y el pulmón que después por algún motivo tienen un neumotórax y estas cicatrices tabican el aire y se produce un neumotórax tabicado y que mantiene al pulmón no colapsado totalmente. Bueno, obviamente lo que yo pido que hagan es la semiología de la línea pleural visceral, del pulmón, del aire en pleura, de las diferentes densidades, que el diagnóstico es neumotórax, y si alguien me dice que está tabicado y que estos son adherencias pleuropulmonares seculares de procesos crónicos, es ya para el felicitado, han hecho una muy buena semiología. Bueno, pausen ahora y describan la placa radiográfica. Bueno, esto es similar. Ustedes ven una zona de aire difícil, ¿no? Una zona de aire sin trama. Acá tengo trama, acá tengo trama, acá tengo trama. La zona de aire sin trama se extiende desde acá, desde la base, hasta donde está la flecha negra. Y la flecha blanca lo que indica es la línea de pleura visceral. ¿Y qué es? Es un neumotórax tabicado. Uno tiene que ver, porque si uno lo ve rápido, se marea, pero uno se da cuenta que esto es un pulmón que está parcialmente densificado porque está como queriéndose apretar, y cuando uno ve un pulmón raro que se quiere apretar, tiene que ir hacia el otro, hacia los laterales, ver, como expliqué en la clase de signos básicos de radiología, en la última clase de patrones pulmonares, ver que hay aire o que no tiene trama. El aire sin trama, salvo el enfisema, pero da otras características. El enfisema no me daría un pulmón densificado, me daría un pulmón hiperaireado, hiperclaro, con separación de la trama. Acá yo tengo condensación de la trama y por otro lado ausencia de trama, como dos realidades diferentes, como ocurría acá. Trama condensada, trama ausente, en un grado menor en la radiología y más difícil de ver. Esto sería un neumotórax tabicado. Bueno, hemos terminado con neumotórax libre, tabicado, atención, derrame pleural, atención, hidroneumotórax, derrame pleural libre, derrame pleural tabicado, el derrame paraneumónico, como para repasar patología pleural. Muchas gracias.